Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta última conferencia del día de hoy, 3 de marzo de 2008. En esta conferencia tan interesante que tiene por título El régimen fiscal de los hidrocarburos, que nos va a ayudar a impartir la maestra Miriam González Serrano. Y bueno, es un tema muy interesante dado la reforma energética, en la que evidentemente ya no hay un solo productor y distribuidor y todo de gasolina, petróleo y los hidrocarburos en México, que era Pemex. Ahora ya habrá en su momento pues la participación de personas tanto nacionales como extranjeras. Van a entrarle ya a esto de los hidrocarburos. Ya no, nosotros como ciudadanos comunes y corrientes ya estamos viendo la transformación. Por ejemplo, no quisiera meterme en ese punto, pero la cuestión de por ejemplo, las gasolinas, que es lo que más nos afecta a nosotros, ya estamos viendo el cambio en el que ya están gasolineras privadas atendiendo a todos los ciudadanos, ¿no? Ante estas circunstancias se nos pregunta, de hecho, sí había por ahí un impuesto sobre rendimientos petroleros, en el que había un solo sujeto pasivo en ese impuesto, un solo contribuyente. ¿Que quién era? Será Pemex el único, ¿no? Entonces, con estos cambios de la reforma fiscal, es muy importante conocer cómo va a ser el tratamiento que se le va a dar a todos las actividades de hidrocarburos desde el punto de vista de los impuestos directos e indirectos, cuál es el tratamiento que se le va a dar. Por eso es que es tan interesante esta conferencia relativa al régimen fiscal de los hidrocarburos. Permítanme leerles una síntesis curricular de la maestra Miriam González Serrano. Es egresada de nuestra universidad tanto en la licenciatura como en la maestría. Asimismo, ha participado en diversos diplomados y especialidades, entre otros el diplomado en materia energética impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de fiscalización en materia de hidrocarburos por la UNAM, Pemex y SAP, seminarios de actualización en materia de tributaria internacional por parte de la Oficina de la OCDE en México, así como diversos cursos de actualización en materia fiscal. En el ámbito docente, es asesora de la asignatura de Derecho Fiscal 2 en la División de Universidad Abierta de nuestra facultad, y en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa en la materia de procesos y procedimientos fiscales de la maestría en Derecho Fiscal. En la FES Acatlán participa en el diplomado en Derecho Corporativo. Profesionalmente trabajó por espacio de 14 años en la Administración Pública Federal en el ramo de contribuciones. Actualmente doctoranda en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad en temas relacionados con los aspectos fiscales de la reforma energética. Que más bien que es una experta en estos temas, que nos aporte con esta conferencia. Y sin más preámbulos, entonces, los dejo con la maestra González Serrano. Maestra, por favor. Hola, muchas gracias a todos por su conducto, maestro Montelongo. Un agradecimiento al maestro Pedro Razo, el jefe de la División de Universidad Abierta, a nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, también por proporcionarnos estos espacios para compartir un poco de conocimiento. Déjenme, les voy a platicar el tema que voy a tratar hoy, el régimen fiscal de los hidrocarburos. Voy a contextualizar de cuál vamos a hablar, ya que, como decía el maestro Montelongo, nosotros lo vemos reflejado en las gasolinas. Sin embargo, esto tiene un origen. Las gasolinas no llegan de la nada, hay que hacer todo un proceso de exploración y extracción, y ese es el proceso al que me voy a referir principalmente. El contexto que tenemos es el siguiente: hasta antes de 2013 teníamos una sola empresa estatal o organismo descentralizado entonces que se dedicaba a toda la cadena de producción del tema de petróleos. Esto significa que desde que se está en la exploración hasta la distribución, Petróleos Mexicanos y sus entonces organismos descentralizados subsidiarios eran los que estaban a cargo de toda esa cadena de valor.
Los impuestos que tenían en la parte del tema de exploración y extracción estaban, o bueno, las contribuciones, eran 9 derechos que estaban a cargo de Pemex Exploración y Producción. Con la reforma a partir de del 20 de diciembre de 2013, lo que se van a modificar son los elementos esenciales de, o lo que se llama el aspecto económico de la Constitución, que viene dado en los artículos 25, 27 y 28. Me voy a referir expresamente solo a los temas que tienen que ver con hidrocarburos. Claramente, al ser esta una de las denominadas reformas estructurales y en materia energética, el tema abarca los temas de electricidad, abarca también los temas de energías limpias, abarca los temas de transiciones a ese tipo de energías geotérmicas, energía nuclear. Sin embargo, solo voy a hacer mención al tema de hidrocarburos para ir centrando la plática. El artículo 25 que tienen ustedes aquí enfrente, lo que sobresale es este concepto de áreas estratégicas que por mucho tiempo nos enseñaron en la licenciatura. Ustedes son muy jóvenes, quizá ya en sus clases de Derecho Constitucional ya estén estudiando este nuevo concepto, pero originalmente el tema de áreas estratégicas estaba dada para ciertas actividades o cadenas de producción completas. Actualmente, en el tema de hidrocarburos, el área estratégica va a ser exclusivamente la exploración y la extracción de hidrocarburos. Esto significa que toda la parte de refinación, toda la parte de las petroquímicas y toda la parte de distribución ya no son constitucionalmente consideradas como áreas estratégicas. Ese es uno de los primeros cambios trascendentales. Ya se están ustedes imaginando, bueno, si ya no son áreas estratégicas, ¿cuál puede ser su destino? El que el mercado decida, ¿sí? La segunda cuestión es que estos antes organismos descentralizados ahora se transforman en ese híbrido sui generis que se llaman empresas productivas del Estado, que si bien siguen siendo del Estado, tienen ciertas características que los dejan fuera de ciertos candados, sobre todo de cuentas públicas. La reforma también dice con mucha claridad que la intención es propiciar la intervención y el impulso a los sectores social y privado, de manera que aquellos que piensen o que vean a la reforma más allá de toda una modificación al capítulo económico de la Constitución, tan solo como una intervención a la empresa privada, tendrán cierta razón, pero la reforma tiene más alcance. O sea, se puede ver como que se le da la intervención a los privados, o se puede ver como que se abre la puerta o se modifica la intervención estatal en esas actividades, y eso trasciende más allá de la intervención a los privados. ¿Qué es lo que ha causado mucho revuelo en la reforma? La parte en donde se dice que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación. ¿Qué significa esto? Que una vez que salen del subsuelo pueden ser tranquilamente transferibles, y lo vamos a ver ahorita en algunos de los contratos que se están haciendo, y nos vamos a dar cuenta que realmente pareciera esto solo una leyenda, ¿no? Solo una frase retórica en donde están debajo del subsuelo, pero basta que salgan para ser transferibles. ¿Qué es lo nuevo también en el tema de exploración y extracción? Que anteriormente se decía con mucha claridad que no era posible que se establecieran concesiones, pero hasta ahí se quedaba la parte del artículo 27 constitucional. Se decía no se pueden otorgar concesiones y las actividades en materia de petróleo serán exclusivas de la nación. Hoy lo que se dice es esas actividades, pero ahora ya no todas, sino solo las de exploración y extracción, van a quedar a cargo de la nación, y dice, y lo podrán hacer a través de asignaciones y contratos. Entonces, esta es la primera mención que tenemos en la Constitución de estas nuevas figuras, o relativamente nuevas figuras. Vamos a ver que la asignación no es tan nueva, a través de las cuales se van a llevar a cabo estas actividades. El artículo 28 simplemente refrenda lo que ya se decía, que no constituye monopolio en las actividades exclusivas del Estado, y nos presenta a un nuevo entramado institucional que se va a hacer cargo de esta reforma. El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, ustedes lo van a escuchar mucho como el Fondo Mexicano del Petróleo, y es este fideicomiso público que va a recibir los ingresos generados por los hidrocarburos y se va a encargar de distribuirlos, ya sea pagándole a los contratistas o distribuyéndolos a los distintos fondos que tiene establecida la Federación para hacer el canal de estos ingresos. Lo vamos a ver con más profundidad más adelante.
y también unos órganos reguladores coordinados en materia de energía, que son la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Estos dos órganos no nacen a partir de esta reforma. La Comisión Reguladora de Energía viene desde 1996 y la Comisión Nacional de Hidrocarburos de 2008. Sin embargo, en esta reforma es cuando se establecen a nivel constitucional. Si alguno de ustedes tiene inquietud por conocer por qué en la Constitución están proliferando estos nuevos organismos constitucionales, revisen las indicaciones de la OCDE en materia regulatoria, y es ahí en donde se está diciendo cuál es el esquema regulatorio idóneo para que regular los mercados, los distintos mercados que se han estado abriendo a raíz de la incorporación de México a este organismo. Por eso ustedes encontrarán que hay un Instituto de Telecomunicaciones, están estos otros y... Ahora, también mucho se ha discutido sobre el tema de los transitorios, que pareciera que la reforma, en vez de tener una ley reglamentaria, se reglamentó directamente en estos 21 artículos transitorios. Y de hecho solo voy a resaltar lo siguiente: en estos transitorios ya se dice de manera muy contundente que las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos van a tener prioridad sobre cualquier otra actividad que se esté llevando en los mismos predios. Cuando se discutió esta reforma se decía que se habló mucho de una palabra que es innombrable en este país, que es si se iban a expropiar los terrenos o los feudos, y se decía no se van a expropiar, solo le vamos a dar prioridad, van a haber contratos de uso y solo en ciertos casos se podría pensar en algo que se llama una servidumbre legal, pero ya desde la Constitución está marcado a qué actividades se les va a dar preferencia. También en los transitorios se habla de las modalidades de contratación, esto es, cuáles son los modelos contractuales que se tomaron de la experiencia internacional para ser establecidos en México. ¿Por qué se dice desde la Constitución? Para evitar que sea a través de una ley reglamentaria o de organismos secundarios o a veces administrativos, en donde se decida cómo se va a contratar con los particulares en este tema de exploración y extracción, y desde la Constitución se dice cuáles son. Se los adelanto, son los de producción compartida, utilidad compartida, licencia y servicios. Más adelante les explico la definición. Otro tema que también causó mucho y sigue causando mucho revuelo es el hecho de que se le permita a las compañías o a las empresas privadas documentar financiera y contablemente el valor de sus contratos o el valor de las reservas. Esto se dice que se hace por una presión extranjera y también financiera, de que los bancos, para estas empresas, para poder conseguir empréstitos, necesitan demostrar tener cierta solvencia, y esta solvencia o esta posibilidad de pago se las da en muchos casos el hecho de que tengan reportadas que son propietarios, digamos, de las reservas del subsuelo. Como no se les puede dar las reservas del subsuelo como propiedad, porque ya habíamos dicho que dice la Constitución expresamente que el petróleo del subsuelo es de la nación, lo que se les dice es, bueno, pero repórtalo contablemente y con eso vas a tener un apalancamiento para que puedas pedir financiamiento. Lo cierto es que hay empresas que ya a un año de la implementación o dos de esta reforma lo que están diciendo es que ese reporte contable y financiero no les está dando el resultado, y es interesante, si a alguien le interesa hacer este seguimiento, porque seguramente vamos a ver dentro de poco algunos mecanismos para darle la vuelta a estas líneas constitucionales para que finalmente las empresas puedan acceder a los créditos. Lo que viene es la transformación de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, ahora antes descentralizados, para convertirse en empresas productivas del Estado, y la forma en que se van a adjudicar las áreas a Petróleos Mexicanos. En los transitorios se hace referencia a todo este entramado institucional y se dan las facultades que van a tener cada una. Está a la cabeza la Secretaría de Energía, después vienen lo que se conocen como los órganos reguladores coordinados, que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, viene el Fondo Mexicano del Petróleo, que va a tener la trascendencia ni más ni menos de que va a ser quien administre los recursos de esta nueva implementación, y vienen dos organismos descentralizados de la administración pública, que es el Centro Nacional de Gas Natural y el Centro Nacional de Electricidad,
que se van a encargar de regular todo lo relativo al gas y a la energía, pero tienen una característica. Estos dos organismos descentralizados, y me voy a centrar un poquito nada más en Senagas, que es el Centro Nacional de Gas Natural, es el que va a absorber del entonces Pemex Gas y Petroquímica Básica sus bienes, sus ductos, sus insumos, sus contratos. SENACE va a hacer lo propio por el lado de la Comisión Federal de Electricidad. Desde ahí ya ustedes empiecen a vislumbrar que si ya solo es un área la estratégica, exploración y extracción, y no toda la cadena de valor, y si además por disposición constitucional estos anteriores organismos descentralizados tienen que transferir a otros nuevos organismos todo lo que es sus contrataciones, bienes, personal, etcétera, pues ya estamos hablando de que se están adelgazando estas figuras. Más abajo de la lámina que tienen ustedes enfrente se mencionan de manera nada más indicativa que otros temas se tratan en los transitorios. Les decía yo, finalmente la reforma no es exclusivamente en materia de hidrocarburos, de suerte que también esos temas, si les resulta necesario, los pueden revisar ahí. Entonces, ya les adelantaba, a raíz de la reforma energética solo son dos las actividades que se consideran estratégicas: exploración y extracción. La definición de estas actividades viene dada en la Ley de Hidrocarburos, y si ustedes la revisan, la diferencia esencial es que la primera, en exploración, van a ser todas aquellas actividades que van a tener como objetivo identificar o descubrir y evaluar hidrocarburos en el subsuelo. Algunos que estén cercanos a la materia, este tipo de actividades tienen que ver con sísmicas, tienen que ver con exploraciones, tienen que ver en algunos casos incluso con la perforación de pozos para saber si hay potencial. Y en el caso de la extracción ya va a ser el conjunto de actividades destinadas a la producción, y esta ley agrega de manera muy contundente que también tiene que ver el tema de las instalaciones, porque una vez que se comienza la producción en ciertos lugares, además de que se necesitan ciertas instalaciones para hacer la producción, lo que busca proteger esta nueva normativa es que esa instalación o esas instalaciones también en algún momento tienen que ser abandonadas, pero en el sentido jurídico que se está entendiendo este concepto de abandono es que se tienen que desmantelar y se tienen que recuperar o resarcir de alguna manera los terrenos afectados. Entonces, en el momento en que se coloca esta actividad como de extracción, lo que se está queriendo cuidar es que no simplemente se deterioren los terrenos o el lecho marino y se dejen ahí abandonadas las instalaciones, las vas a tener que retirar y vas a tener además que hacer la recuperación de los terrenos. Luego, sobre estas dos, entonces, es sobre lo que vamos a platicar. ¿Cuál es el régimen fiscal aplicable a estas dos actividades, que son las que tienen que ver ahora con el tema que son las que quedan como áreas estratégicas? Ahora, ¿cómo se van a llevar a cabo estas actividades? Ya les adelantaba yo desde la Constitución que se habla de dos tipos de contratos o dos tipos de sujetos, que es el asignatario y el contratista. El asignatario debía, un clásico de aquí de la facultad por antonomasia, es Pemex Exploración y Producción. La mayoría, me voy a referir a lo que continúa esta plática, siempre en desde estas dos perspectivas, teniendo siempre a un asignatario de un lado y sus obligaciones y un contratista, porque lo que vamos a ver es que en algunos casos las obligaciones y las cargas para ambos son idénticas o aparentemente idénticas. Entonces, verlo de esta manera nos va a permitir entenderlas. ¿Cuál es la diferencia entre el asignatario y el contratista? Son varias. El asignatario es una empresa productiva del Estado. Ojo, dije empresa productiva del Estado. Hoy por hoy esa empresa es Pemex Exploración y Producción, lo que no significa que el día de mañana no pueda existir otra empresa productiva del Estado que lleve a cabo estas actividades. Ese asignatario recibe una asignación, que es un documento administrativo de la Secretaría de Energía, a través del cual le permite realizar actividades de exploración y extracción en una superficie determinada, con una proyección vertical y de manera exclusiva también en las formaciones geológicas que se encuentran en esa formación. Si se está tratando de descubrir hidrocarburos en el subsuelo, lo lógico es que también se les permita realizar actividades
en esa proyección vertical y en las formaciones geológicas. Y es por un tiempo determinado. La diferencia con los contratos es que el contrato ya no es un acto administrativo de la Secretaría de Energía, sino es un convenio celebrado entre un contratista que gana una licitación pública internacional y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El área contractual es prácticamente la misma definición que un área de asignación, son superficies con una proyección vertical y con áreas geológicas de explotación exclusiva por un tiempo determinado. Hay otro tema aquí interesante en Petróleos Mexicanos, que Petróleos Mexicanos o Pemex Exploración y Producción propiamente tienen la posibilidad de hacer un cambio de lo que son los contratos que viene manejando o de las asignaciones que se le den de manera individual. A esto se le llaman las migraciones, es decir, si tiene ya un contrato, ustedes habrán escuchado de estos contratos de integrales de exploración y producción o de obra pública financiada, que es a partir de 2008 como ha funcionado mucho Petróleos Mexicanos, es decir, contrata con empresas de servicios, son quienes hacen toda la producción o llevan a cabo la producción, pero es Petróleos Mexicanos el dueño de las asignaciones. Lo que se permite en esta reforma es que si ya tiene ese contratista actuando y siendo realmente el que opera un área, se les va a permitir en conjunto convertirse en un contrato. Igual, y eso lo hemos escuchado mucho, están los denominados farm-outs, que son también asignaciones que tienen Petróleos Mexicanos, pero mediante licitación va a buscar un socio estratégico que le va a pagar, digamos, un bono de entrada para poder participar en ciertas áreas. Entonces, aunque tenemos como definiciones principales las asignaciones y los contratos para llevar a cabo las actividades de exploración y extracción, lo cierto es que para Petróleos Mexicanos se le están dando muchas oportunidades para abrirse en conjunto con empresarios privados. Este es un esquema operativo de lo que era antes Petróleos Mexicanos. Si ustedes lo pueden ver, traté de homologar los colores, lo que eran a partir de 1992 los entonces organismos descentralizados, y lo que es a partir de 2015, que es cuando salen los acuerdos de creación de estas nuevas empresas. Puse en medio a Senagas porque finalmente parte de los bienes que entonces tenían estos descentralizados se van a ir a Senagas. También podría haber anotado ahí a los contratos, porque claramente contratos que no, o áreas que ya no le fueron asignadas a Petróleos Mexicanos van a ser licitadas para los contratistas. Hay un pago para Petróleos Mexicanos por las inversiones que pueda estar perdiendo, pero de alguna manera lo que trato de reflejar es que la transformación no fue lineal, no es de un organismo a otro del mismo nombre. La transformación, por lo mismo, de los bienes y de los derechos y de los contratos tampoco es lineal, y este es un esquema como puede estar operando. ¿Qué tiene actualmente? En la denominada, ¿cómo se distribuyeron las áreas de asignación y los contratos? Para Petróleos Mexicanos se hace una simbólica ronda cero, en donde Petróleos Mexicanos pide cuáles son las áreas en las que quieren participar, y en su momento le dan 489 áreas para explotación y extracción, están sumadas, y lo que viene abajo de migraciones y farm-out son las que actualmente se están en trámite, algunas ya concluyeron, pero lo que quiero hacerles notar es que también Petróleos Mexicanos lo que busca es salirse hacia los contratos, y habrá que ver si numéricamente es lo que le esté conviniendo. A 2016, de acuerdo a los reportes de la Auditoría Superior de la Federación, ya no son 489 asignaciones, sino 468. Tiene que ver con renuncias que puede hacer Petróleos Mexicanos, con también que a Petróleos Mexicanos en su momento se le dieron ciertas áreas como de resguardo, o sea, que más adelante se iban a licitar. Entonces en ese acomodo de áreas de las iniciales en 2014 ya son menores a 2016. Del otro lado del esquema, ¿quiénes son los contratistas? Los contratistas son estas empresas que pueden participar en una licitación pública internacional. Ese es el modelo básico. El contrato lo diseñan autoridades que son la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y los términos fiscales, y ya vamos llegando a nuestro tema, la Secretaría de Hacienda. En el proceso licitatorio prácticamente participan la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y ya en la operación ya es un tema
prácticamente del expertise del ingeniero petrolero. Entonces la autoridad que está a cargo de revisar o de dar seguimiento es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y hasta el final vemos el tema de los ingresos petroleros. Actualmente, al día de ayer, estas eran las rondas que se han llevado. Les decía yo, simbólicamente para Petróleos Mexicanos es la ronda 0. Para los contratistas hay 3 rondas. Lo que ustedes pueden ver en ese cuadro es la división de cómo se han establecido estas rondas, y ha sido por el tipo de terreno principalmente. Están las terrestres. La diferencia entre aguas someras y aguas profundas que ustedes pueden ver es el tirante de agua. O sea, imaginemos que ustedes ven en la superficie del mar y al lecho marino. Si hay más de 500 metros entre esa superficie y el lecho marino, son aguas profundas. Si hay menos de 500 metros, son aguas húmedas. Toda la parte de que explotaba Petróleos Mexicanos en las costas de Tabasco y Veracruz son aguas húmedas, y por eso se decía mucho, pero no tiene experiencia en aguas profundas, lo cual también es cierto, porque el grueso de su producción estaba en aguas con tirante menor a 500 metros. Ya la profundidad a la que pueda llegar la perforación una vez tocado el lecho marino pueden ser de kilómetros. O sea, ahí sí pueden llegar hasta 9 kilómetros de profundidad, tratándose de algunas zonas. Estas rondas han producido alrededor de 70 contratos. Hasta la fecha están concluidas la ronda 1 y la ronda 2. Esto significa que ya se llevaron los procesos y ya se firmaron los contratos. Y la ronda 3 están saliendo apenas las convocatorias. El día de ayer se publicó la tercera convocatoria de la ronda 3, la terrestre. Y lo que tiene de interesante es que es la primera vez que se van a licitar en lo que se denominan los hidrocarburos no convencionales. Si ustedes han seguido el tema ambiental, este tema de la explotación del denominado gas lutita, que tiene que ver con un uso excesivo de agua, con un uso excesivo de tecnología, y que ha puesto en alerta a todos los ambientalistas. Bueno, pues el día de ayer ya se salió la primera convocatoria para este tipo de explotación. La siguiente forma en que seccionan estas rondas, o que se seccionan, es para qué actividad van a hacer: exploración y extracción o solo extracción. Si ustedes advierten, solo ha habido 2 licitaciones exclusivamente para extracción. ¿Qué significa? Que son asignaciones o antiguas asignaciones de Petróleos Mexicanos en donde ya se sabe que hay un potencial para extraer, y ya los contratistas ya no van a hacer actividades de exploración, simple y sencillamente se van a dedicar, simple y sencillamente, con unas comillas enormes, se van a dedicar a extraer. Y digo con unas comillas enormes porque a los primeros contratistas les tomó 1 año hacer la extracción en esas áreas de extracción. O sea, también hay que hacer ciertas preparaciones técnicas, no es una actividad que se resuelva de forma inmediata, tiene unos plazos muy largos. El tipo de contrato que se está licitando, si bien son 4 los modelos que se establecieron constitucionalmente, solo se han estado licitando 2. Se los puedo resumir o explicar de una manera muy poco técnica, pero muy clara. Imaginen ustedes que los contratos de producción compartida, en algún punto, cuando ya se tiene la producción, el contratista toma lo que le corresponde y el Estado toma lo que le corresponde. Del remanente o de esa utilidad se va a hacer otro pago. Pero digamos, esta es la esencia, ¿no? Hay una producción y cada quien toma su parte. En el caso de la licencia, lo que se hace es que, como se le da al licenciatario la posibilidad de explotar bajo su propio riesgo, una vez que el hidrocarburo sale a la superficie, pasa a propiedad del licenciatario. ¿Se recuerdan ustedes esa frase de la Constitución que a nadie le gustó? Son propiedad de la nación en tanto estén en el subsuelo, pero una vez arriba se transmiten. Y este ejemplo de la licencia es el más claro. Una vez que está arriba el hidrocarburo, pasa a 100% a propiedad del licenciatario, y de ahí pagará lo que le corresponda pagar al Estado. Pero ha hecho mucho ruido el contrato de producción compartida, porque estábamos acostumbrados a que el hidrocarburo es de nosotros y no se vende, pero el de licencia es el que se les entrega completito. Solo que como no dice producción, nadie lo ha volteado a ver. Y si se fijan, son los más campos licitados. Entonces ya llegamos al tema. Ya entendimos que el tema que vamos a revisar es régimen fiscal de hidrocarburos, pero entendiendo la parte que continúa siendo estratégica, que es exploración y extracción, y a través de 2 sujetos, asignatario y contratista.
primero que notamos? El asignatario, Pemex Exploración y Producción, sigue pagando derechos. Si ustedes recuerdan en sus clases de Derecho Fiscal 1, el derecho va a ser una contraprestación por el uso o explotación de bienes de dominio público. Anteriormente, Petróleos Mexicanos o Pemex Exploración y Producción pagaban 9 derechos. Lo que se intentó hacer en la iniciativa de este nuevo régimen para el asignatario es simplemente, y así lo dice la iniciativa, tomar el régimen de la anterior Ley Federal de Derechos y transportarlo a la nueva Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Cuando llega la iniciativa de esa manera a la Cámara de Diputados, es en el dictamen en donde se piensa que no es tan correcto traslapar solo un régimen, si lo que se está buscando es hacer una modificación sustantiva. Y una modificación sustantiva que más o menos equipare lo que son las prestaciones que pagan ese asignatario y que pagan también los contratistas. Entonces, es hasta el dictamen cuando se establece que solo se van a pagar estos 3 derechos, un impuesto, y por primera vez Petróleos Mexicanos y también Pemex Exploración y Producción van a ser sujetos del impuesto sobre la renta. Del lado del contratista, lo que primero que se dice en la iniciativa es no son contribuciones. O sea, es más, no se ha querido reconocer ni siquiera como aprovechamientos, que pudiera ser también de acuerdo a lo que realmente son, que es una explotación de bienes del dominio público que no son derechos, podrían simplemente ser aprovechamientos. Entonces no se ha querido trabajar en esta naturaleza, no tanto porque se piense que se le va a negar los derechos constitucionales a un contribuyente y que entonces en estas contraprestaciones no necesiten ser equitativas y proporcionales, sino por el hecho de que cualquier conflicto que se resuelva o que surja en función de esto se va a resolver por medios alternativos que están fijados en los contratos. Entonces no se quiere involucrar ninguna naturaleza que relacione a una contribución con ciertos medios de impugnación, con ciertas formas de resolución, y mejor se dice no son contribuciones. Lo que también se dice de manera muy clara es que, sin embargo, sí se les denomina términos fiscales porque es la nomenclatura que se utiliza internacionalmente. Entonces, ustedes cuando encuentren que los términos fiscales de un contrato son los que tienen ustedes enfrente, no significará, sin embargo, que se estén refiriendo a contribuciones, y tiene por ahí, les decía yo, su mensaje oculto. Ahora, ¿qué es el bono a la firma? El bono a la firma se pensó para los contratos de licencia y internacionalmente está establecido para los contratos como una especie de garantía que da el que firma el contrato y que va en función de las expectativas de explotación que pueda tener una zona determinada. Hay bonos muy interesantes en Brasil y en Argentina en donde se ve que hay una zona que va a producir mucho ingreso al contratista, entonces se le dice, bueno, pues dame una especie de pago por adelantado. ¿Cuál es la buena noticia? Que está también establecido en México para los contratos de licencia. La mala noticia es que no se ha cobrado. No se ha cobrado excepto en las migraciones o en los farm outs, ahí sí se ha pagado, se ha pedido montos muy considerables, o sea, 2,000 millones de pesos, de dólares, que terminan siendo para Petróleos Mexicanos, pero en alrededor de las 70 contratos o los 60 que pueden ser de licencia no se ha pedido. Les debo confesar que pedí una solicitud de información a través de Infomex a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión, preguntando por qué, y la respuesta ha sido: no te preocupes, así una palmadita, no te preocupes, hay otras formas en donde se va a recuperar renta petrolera, pero aquí tenemos que tener el acercamiento a estos temas es para ir viendo qué tanto dice la ley y qué tanto en realidad se está haciendo para ver si o no nos preocupamos. La primera prestación de la gráfica que vieron al inicio, y ya entendido que estamos hablando por fases, es para el asignatario un derecho que se le llama por la fase exploratoria, y para el contratista una cuota contractual para la fase exploratoria. La esencia económica es idéntica. ¿Qué se está buscando ahí? Que no existan áreas sin producción, o sea, quien tenga un área, ya sea por asignación o por contrato, las ponga a producir. Y si no las pone a producir, va a pagar una cantidad por kilómetro cuadrado, dependiendo de los meses que la tenga improductiva.
¿De qué tamaño son las asignaciones? A Petróleos Mexicanos se le dieron asignaciones desde 39 kilómetros hasta alrededor de 3.000 kilómetros, que son las más grandes, y los asignatarios están teniendo áreas de contratación de aproximadamente 300-400 kilómetros cuadrados. Si ustedes recuerdan, en el listado de rondas solo hay 2 licitaciones en donde los contratos fueron de extracción. Estaríamos pensando que esas 2 licitaciones no tienen obligación de hacer este pago, pero las otras 8 o 9 que ya hay sí tendrían que estarlo pagando. Otro de los detalles también que tiene que ver con la naturaleza de que para el asignatario sí sea una contribución y para el contratista no, es la actualización. Si ustedes buscan cómo se actualizan, encontrarán que la Autoridad Fiscal Federal sí tiene facultades para actualizar los montos de las cuotas de los derechos, pero no de las cuotas contractuales. No significa que no estén pagando las cuotas contractuales actualizadas, solo significa que se las actualizará directamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a través del propio convenio, pero no la Autoridad Fiscal Federal, que sí está facultada para actualizar contribuciones, de suerte que, a la hora de los números resulta esta es la cantidad, están pagándose alrededor de 3,000 pesos por kilómetro cuadrado. Sí llegan a ser cantidades considerables y más adelante se las voy a mostrar. Entonces quedamos, primera contribución o primer pago del Estado en la fase exploratoria, una cuota. El segundo, y para el asignatario se va a llamar derecho de extracción y para el contratista regalía, se calculan exactamente igual. Se van a encontrar en distinto artículo y el hecho imponible no es la venta del hidrocarburo, no es el costo, es simple y sencillamente la extracción. En el momento de la extracción y al tipo de precio que tenga el tipo de hidrocarburo se va a aplicar una tasa. Simplemente les puse de manera indicativa cómo se va a separar este cálculo de regalía, dependiendo si es petróleo, si es gas natural o si es condensado. Son los tipos de compuestos de carbono e hidrógeno, que dependiendo de las moléculas, eso ya es más técnico, van a tener esa calificación ya sea de petróleo o de condensados, y en función de ciertos parámetros o ecuaciones económicas se va a establecer cuál es la tasa aplicable, pero este es el regalía, les decía yo, son idénticas y se calculan de manera muy similar. El tercero, que ya no es tan igual, para el asignatario es un derecho por la utilidad compartida. Este derecho en realidad, en esencia, es el mismo que existía para Pemex Exploración y Producción antes de la reforma, que se llama Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos y que era su pago principal. Igual que el anterior, se calcula por la extracción del hidrocarburo, solo que de grosso modo, y en realidad está dejado aquí para hacer la secuencia del anterior Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos. ¿Por qué? Porque en algún punto esta ahora empresa productiva del Estado tiene que aplicar los atributos fiscales que venía de un derecho que ya deja de pagar. O sea, si estaba deduciendo algo, en algún punto los debe terminar de deducir. Si estaba valorando o teniendo empréstitos por cierto derecho o cierto juego fiscal por un derecho que ya no existe, este es el derecho por utilidad compartida en donde van a terminar de agotarse todos estos atributos fiscales. A diferencia del contratista, ustedes lo van a encontrar como una regalía adicional, que es en realidad, dependiendo del tipo de contrato, un pago adicional que se comprometen a hacer los contratistas. Este de hecho es el pago adicional que da una de las diferencias para ser ganador de la licitación, porque por ejemplo, si tienen por obligación pagar el derecho de la cuota de extracción, de exploración, las regalías, se les pide, bueno, ¿y cuánto más puedes pagar de un monto o de un sobrante, además de lo que obligadamente estás compelido a pagar? Y es la parte en donde los contratistas ofrecen, bueno, yo te voy a pagar además el 60% de ese sobrante, que puede ser una utilidad o puede ser un valor del hidrocarburo. Y es lo que está haciendo la diferencia a la hora de ganar los contratos, y también está haciendo la diferencia ya con algunos contratistas que están renunciando a las licitaciones o están renunciando a las áreas que ganaron porque ofrecieron demasiado en regalías y a la hora de la operación ya les resulta incosteable. Entonces ya hay contratistas que están diciendo mejor no.
¿sí? Entonces, este es un tema más de económico y contable, pero está siendo relevante a la hora de los contratos. Entonces, si sintetizamos estas ideas, tenemos 3 nuevas prestaciones para el Estado que vienen siendo, a partir de la fase de exploración, este derecho de exploración o cuota exploratoria, en la parte de extracción, este derecho de extracción o regalía, y un tercero que es un plus, que para el asignatario es el remanente o la secuencia del anterior derecho, y para el contratista esta denominada regalía adicional, que es la que está dando la pauta para la obtención de las licitaciones. Este impuesto ya no hay diferencia. Claramente la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos dice que el impuesto por las actividades de exploración y extracción está a cargo de asignatarios y de contratistas de manera idéntica. Si ustedes se fijan, también es una cuota por kilómetro cuadrado, pero no tiene la relación que teníamos en la cuota o en el derecho por la exploración, porque en aquel se trata de no tener campos improductivos. Y lo que está haciendo es proponer una cuota, ya sea que se esté en la fase de exploración o en la fase de extracción, con la idea esta. Este es un impuesto que también no surge desde la iniciativa de ley de ingresos sobre hidrocarburos, es un impuesto que se legisla ya en la Cámara de Diputados. ¿Y cuál es la idea? La idea es que todas estas entidades y municipios productores de petróleo se cree un fondo a su favor para resarcirse de los daños que puedan causar las actividades. Se piensa que las actividades de exploración son menos dañinas que una de producción y por lo tanto la cuota en las distintas fases, si ustedes lo advierten, es superior en la fase de extracción, porque se entiende que va a causar más daños en estas zonas cuando ya se esté en extracción y cuando se esté en exploración. La finalidad entonces es crear un fondo específico para estas áreas y proporcionar estos ingresos para que se puedan resarcir los daños causados, porque se piensa que no solo se causa en la zona donde se hace la explotación, sino también se afecta al comercio, el transporte, la infraestructura, y lo que busca este nuevo impuesto es coadyuvar para recuperar todas estas zonas de los daños que pueda causar la industria. Finalmente, o bueno, casi finalmente, el impuesto sobre la renta. Les decía yo anteriormente a la reforma, Petróleos Mexicanos ni sus organismos subsidiarios entonces estaban obligados al pago del impuesto sobre la renta. Este pago comienza a raíz de la reforma, y lo que sucede aquí es que finalmente para el impuesto sobre la renta, todos estos pagos que hagan los contratistas y los asignatarios, de los que ya platicamos, van a ser aquí deducibles. O sea, tampoco se espera hacer que sea una recaudación exorbitante por impuesto sobre la renta, pero sí puede ser un buen mecanismo de control o de puertas abiertas para los contratistas si no se legisla de manera adecuada. Lo que sucedió aquí con el impuesto sobre la renta es que nuevamente, si la idea que se tenía era replicar un régimen fiscal que ya estaba en la Ley Federal de Derechos, no se legisló de manera adecuada el impuesto sobre la renta. Simplemente hay una mención casi dogmática de que también van a ser sujetos del impuesto sobre la renta estos nuevos sujetos de las actividades de exploración y extracción, y hay una muy buena cantidad de lagunas y de cosas que se tienen que resolver en el mediano plazo. Y la invitación en esta charla es que ustedes noten todas las áreas de oportunidad que aún hay en la materia, pero desde el punto de vista técnico. No se legisló de manera separada el impuesto sobre la renta, se agregaron algún par de artículos en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos para dar unos porcentajes de deducción distintos al resto de los contribuyentes, pero tampoco es una cosa novedosa. Simplemente se tomó lo que para entonces Pemex Exploración y Producción podría deducir en sus propios derechos, se toma esa deducción y se pasa para el impuesto sobre la renta. No es tan apropiado lo que se hizo, porque si se está cambiando el régimen también habría que haberse pensado si era tan correcto simplemente transportar algo que ya existía. Hay algunas previsiones especiales en la acumulación de ingresos, los porcentajes de deducción que ya les manejo, y un tema interesante acerca de los consorcios.
Esta industria difícilmente puede ser llevada por una sola empresa, ya que una sola empresa puede no tener ni el capital humano ni financiero para llevarlas a cabo. Entonces lo que se está permitiendo es que se organicen a través de consorcios. Este consorcio también es una figura nueva, no es la asociación en participación, o quizá mercantilmente pueda parecerse a la asociación en participación que tenemos aquí en México, pero fiscalmente no se le va a dar el trato que a una asociación en participación, sino que se hace es simplemente se les reconoce que los gastos y las inversiones que haga cada parte del consorcio van a tener sus aspectos fiscales individuales, pero de ya les puedo decir que el hecho de que sea una figura nueva y que se haya legislado al vapor la parte del impuesto sobre la renta sí está teniendo algunos problemas operativos muy interesantes. En materia del IVA, lo relevante, y si ustedes conocen el impuesto, es que a los contratistas se les va a hacer sujeto de la tasa cero. Eso significa que todo el impuesto acreditable que puedan tener durante la realización de sus actividades lo van a obtener en devolución, inclusive aquellas que realicen en periodo que ahora se le llama, o se quiso, creo que de manera extralógica se le está llamando periodo preoperativo. Les decía, a toda esa parte, a todas esas actividades que realizan en el periodo de exploración, si bien no obtienen ingresos, pues ya son empresas que están operando, entonces se homologa esa parte de exploración al periodo preoperativo que hablaba la ley del IVA, y lo que está sucediendo entonces es que aun y cuando no tengan ingresos o actos gravables para IVA, les va a producir el efecto de que todo el acreditable también va de vuelta, ¿no? No tiene el mismo tratamiento el asignatario, en este caso Pemex Exploración y Producción, pero de hecho no lo tiene por ley, aunque lo tenga de hecho, porque lo que se está dedicando a hacer en Pemex Exploración y Producción es exportar. Entonces en exportación también tiene la tasa cero, pero si en algún momento no fuera exportador, sí tendría que hacer el pago a la tasa normal de cualquier contribuyente. Ahora, ya nada más un par de... Bueno, el Fondo Mexicano ya se los platiqué más o menos, que es este fideicomiso cuya fiduciaria es el Banco de México y tiene como objetivo obtener y administrar los recursos que tienen que ver del ingreso petrolero, y este es un esquema que publica el propio fondo de cómo se recuperan esos ingresos y cómo se distribuyen. Los asignatarios pagan los derechos, los depositan directamente al fondo, aunque sigan haciendo sus declaraciones ante la Autoridad Fiscal Federal, y el contratista, una vez que se obtiene la producción, se comercializa y los ingresos que se obtengan de la comercialización se van otra vez al fondo. Una vez en el fondo, el fondo lo que hace es que paga a los contratistas lo que les corresponda, y lo demás los distribuyen en los alrededor de 7 o 9 fondos también sectoriales que hay. Y en muchos de los casos, al menos en los últimos años, los dineros de que ha recabado el fondo se han ido al presupuesto federal. Ahora sí, las dos últimas láminas son adelantando las preguntas que todos nos estamos haciendo. Bueno, ya ha funcionado, numéricamente sí tiene relevancia. Esto es lo que está reportando el Fondo Mexicano del Petróleo en noviembre. Lo primero que quiero resaltarles es que no son comparables. O sea, si ustedes se fijan en los derechos recibidos, que ya quedamos que son solo para el asignatario, son derechos recibidos por 405 campos en operación, en tanto que los ingresos recibidos por los contratistas, estamos hablando de 70 contratos y solo 14 en operación o en producción. Si recuerdan el comparativo que veníamos haciendo del derecho de exploración y su símil y la cuota para la fase exploratoria, lo que ustedes tienen arriba, que por derecho de exploración en noviembre de 2017 se pagaron 81 millones de pesos por exploración y producción, mientras que los contratistas pagaron 32 millones de pesos. Aún no es comparable. Sin embargo, este es el derecho que se va a pagar por el simple hecho de ser contratista y tener la titularidad. En el de extracción y en el de utilidad compartida, donde ya se puede ver que aún no es comparable. Si vemos en noviembre de 2017, lo que entregó Petróleos Mexicanos por derecho de extracción son 5.629 millones de pesos, frente a 4 millones de los 14 contratos de producción. ¿A qué les quiero llevar con esto? Es una inquietud que siempre vamos a tener si está funcionando o si los números arrojan a un equiparable que nos pueda decir si es correcta o no la reforma. Pero lo cierto es que aún no hay números suficientes.
y las proyecciones económicas debido a la baja del precio del petróleo, a la baja de la producción, tampoco son tan ciertas. ¿Qué nos queda hacer en esta parte si es que alguno tiene la inquietud de saber hacia dónde va la reforma? Pues estar pendientes y estar analizando las cifras que se van proporcionando, pero hoy por hoy me parece que no hay un comparable. La siguiente pregunta, bueno, el Pemex está pagando más o menos. Pareciera, tan solo de la gráfica, las contribuciones a 2016 son alrededor del 40% de lo que venía pagando Pemex Exploración y Producción en 2014, que es el último año en que se le aplica el régimen que se supera con esta nueva reforma. Sin embargo, ese 40% está dado con caída de producción, baja de precios del petróleo y campos menores. Para tener un indicativo tendrían que hacer un comparativo prácticamente campo por campo y lo veo bastante complicado. No, la invitación entonces al final de esta charla, que esta sería la última, bueno, hay áreas de oportunidad. Claramente si se hace la reforma de manera muy apresurada, casi siempre por temas políticos, bueno, hay muchas cosas que todavía se pueden hacer, y sí, los ingresos que percibe el Estado actualmente sí siguen proveniendo particularmente de Pemex Exploración y Producción. Pues la invitación es que se acerquen a los temas, hay una oportunidad de conocerlos y también hay cosas que aún se pueden ir resolviendo, y eso sería todo. Gracias. Vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene una pregunta para la maestra? Por favor. Gracias. Buenas tardes, maestra. En realidad es un tema muy básico en relación con el fondo de hidrocarburos. Hay un tema fiscal en materia de destino al gasto público que es muy importante para todos nosotros, para todos los mexicanos. Y yo creo que probablemente hay una separación entre lo que sea considerado efectivamente como contribución en términos de la reforma y aquello que no lo es, donde entraría, me parece, el tema de las regalías, el tema del bono de entrada a la firma, que como usted señala no se ha pagado, entre alguna otra cuota contractual que no se le dé el calificativo de contribución. Entonces, en cuanto al tratamiento que se le da ya dentro del fondo, no hay un problema con el tema del destino al gasto público y con la separación que hay realmente del dinero dentro del fideicomiso. Pudiera existir, de hecho, parte de que no se consideren estas cuotas que ustedes tienen del lado derecho como contribuciones, es precisamente que se quita de encima todo el tema del artículo 31, fracción 4, no solo proporcional equidad y el destino del gasto público. Ahora, lo que sucede con los dineros del fondo es que hay un porcentaje establecido en la Ley de Coordinación Fiscal que se va directo a este fondo de recaudación participable, y es un porcentaje de cerca del 80%. Entonces, quizás sea esa una manera de decir, bueno, no todo tiene un destino no cierto, hay un porcentaje claro que se va ya por Ley de Coordinación Fiscal. El otro tema es que por ley también de la ley del Fondo Mexicano del Petróleo hay unas cantidades que van directamente a cerca de 8 fondos que tienen que ver con lo que antes pagaba Petróleos Mexicanos de manera individualizada. Si ustedes recuerdan, había un derecho, por ejemplo, para la investigación, había un derecho para que se le pagaba a la Auditoría Superior, había un derecho para los municipios y los estados productores, distinto al nuevo que se crea por el impuesto. Entonces, parte de los recursos en la ley del Fondo Mexicano está establecido que se van a volver a ir a esos fondos. Ahora ya no se cobran de manera independiente como derechos a Pemex Exploración, pero se le dice al fondo, a este Fondo Mexicano del Petróleo, de todas formas lo que recaudes, bueno, lo que juntes, que no es recaudación, se va a tener que ir a esos mismos fondos. Vas a tener que seguir pagando a CONACYT por investigación, al Instituto Mexicano del Petróleo, a la Auditoría Superior de la Federación, o sea, se siguen conservando. Y en otro punto también lo que se dice es que en tanto no exista el presupuesto de ingresos, no se estabilice, hay hasta un 4.5% del PIB que tiene que ser pagado por el fondo. Ahorita en la cifra, lo último que transfirió directamente el fondo al presupuesto es de alrededor de 37,000 millones de pesos, que es prácticamente todo lo que se le pagaron en un mes.
Entonces prácticamente todo lo dirige, pero sin duda habría que acercarse a las cifras exactas para saber si hay algún monto que no pueda ser justificable en cuanto a su destino, y entonces sin duda se podría agregar el tema de gasto público, pero te digo que desde la Constitución, en el momento en que lo separan, están queriendo salvar todo este tema de rendición de cuentas. Sí, adelante. Maestro, una pregunta. Habla de que realmente presentan información contable para efectos de tener financiamiento. ¿Estos contratistas tienen que cumplir con la obligación fiscal de enviar la contabilidad electrónica y por lo tanto cualquier ciudadano puede tener acceso de esos reportes que entregan los contratistas para efectos de saber qué gastos sobre todo incluyen por el beneficio que tienen de la deducción en inversiones? Ok, déjame te lo separo porque trae varias ideas tu pregunta. Una cosa es la contabilidad electrónica que tiene que rendir todo el contribuyente para efectos fiscales, y en ese sentido el contratista no estaría eximido de esa obligación, solo que esa contabilidad no es pública, porque es información fiscal personalizada, digamos, ¿no? Que sean personas morales, y esa se presenta y la maneja la Autoridad Fiscal Federal. Otra es la información que a través de nuevas obligaciones de transparencia se establecen para los contratistas y asignatarios y que presentan directamente al Fondo Mexicano del Petróleo. Esa sí es accesible, puedes tú entrar a la página del Fondo Mexicano del Petróleo y hay una serie de listados en donde te dice incluso por el nombre de tanto de la asignación como del contrato, y tú vas a ver contrato del campo o para Sierra Oil, que fue el primero que ganó, y te va a decir cuánto lleva gastado por costos y gastos, cuánto es de deducción, cuánto se le ha pagado, cuánto ha ingresado al fondo por ese contrato, cuánto incluso se ha producido por el yacimiento. O sea, toda esa información sí, y sí la puedes revisar en la página del Fondo Mexicano del Petróleo. Bueno, vamos a dar por terminar esta conferencia, vamos a parar, agradecemos sinceramente la participación de la maestra Miriam González Serrano. Vamos a tener un reconocimiento, se lo voy a leer. Facultad de Derecho, todo el reconocimiento a la maestra Miriam González Serrano por su destacada participación como ponente en la conferencia Régimen Fiscal de los Hidrocarburos, disertada el día 3 de marzo de 2018 en el auditorio Isidro Favela de la Facultad de Derecho. Maestra, muchas felicidades. Y los invitamos para el próximo sábado con todas las conferencias que anunciaremos con su momento, ¿no? Hasta luego.